Muy buenas tardes, jóvenes. Feliz sábado o feliz semana, dependiendo de donde estén. Para iniciar este Zoom, vamos a orar. Les invito a que nos postremos de rodillas. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Le agradecemos por este sábado que nos ha regalado, por este Zoom. Le pedimos que este Zoom pueda ser de bendición para todos los que lo escuchan, que lo podamos aprender bien y lo podamos compartir con los demás. Que usted nos use en todo lo que vayamos a hacer y que todo lo que hagamos sea para su honra y su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a tener el tema de esta tarde, pero antes de ello quisiera invitarles a que me acompañen en sus Biblias a poder leer uno de los salmos que esta semana tuvimos la oportunidad de aprender. Es el Salmo 1, es un salmo cortito. Bueno, la mayoría estaba cortito, ¿verdad? Pero muy bonito y con un mensaje muy grande. Así que Salmo 1 y lo vamos a leer todo completo. Salmo número 1. Dice así. Bueno, el título es El justo y los pecadores. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y el versículo 3 me gusta mucho porque está hablando de que cuando la persona está meditando en la palabra de Dios, de día y de noche, siempre esa es su meditación. Dice, da su fruto en su tiempo, es decir, da frutos de que ha sido verdaderamente convertido y que el Espíritu de Dios mora en esa persona. Y dice, su hoja no cae, es decir, no muere, no se apaga, no se desanima. Y todo lo que hace prosperará, no porque la persona tenga muchos seguidores o no porque la persona haga cosas grandes, sino porque Dios está con esa persona. Entonces, todo lo que esa persona hace le va a dar gloria a Dios y va a prosperar, va a ser un éxito. Haya muchas personas o no, sea un evento grande o no, va a ser exitoso por la mano del Señor. Número 4, nos da el contraste, no así con los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y aquí el Señor nos está diciendo, eh, si me sirves a mí, así va a ser tu vida, así vas a ir por este camino. Y si haces lo malo y escoges servir a Satanás, pues esto va a ser lo que te va a pasar. Y el Señor siempre en su palabra nos dice, escoge. Y escoge el bien, ¿verdad? Nos dice cuál es ese camino, cuál es lo correcto que debemos de hacer. Sin embargo, siempre nos da a escoger. Entonces, espero que este salmo haya sido de bendición, que podamos seguir memorizando, repasando todos nuestros versículos. Y en esta tarde, nuestra hermana Gardeli trae el mensaje para nosotros. Ella nos va a hablar a nosotros los jóvenes acerca de un tema muy importante. Le vamos a dar el tiempo a ella. Muchas gracias, Gardeli, y bienvenido. Muy bien, jóvenes. Muy buenas tardes. Ok. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. En especial, si hay alguien nuevo, alguien que por primera vez está con nosotros, recibe una cordial bienvenida. Y también todos aquellos que en algún momento a futuro van a ver este video, pues también un saludo y bienvenidos también. Como ha dicho Madeline, esperamos que lo que estudiemos esta tarde, todo lo que hemos venido hablando sábado tras sábado, no regrese vacío al Señor, sino que pueda hacer una honda impresión en nuestros corazones, que pueda ayudarnos a cada uno de nosotros a crecer espiritualmente. El Señor ha puesto eso en nuestro corazón, compartir cada sábado con ustedes para que juntos podamos ir creciendo. Yo estoy segura que hasta aquí hemos aprendido mucho con aquellos jóvenes que han estado con nosotros los sábados, han tenido la oportunidad de estar o de tener la temática de la armadura del cristiano y por lo menos a mí ha sido de mucha bendición
El próximo sábado vamos a tener la conclusión de esta temática y pues esperamos que sea de mucha bendición para nuestra vida espiritual, que cada uno de nosotros podamos crecer espiritualmente, prepararnos y lo más importante, preparar a otros para la venida del Señor. Bien, antes de iniciar con nuestro tema, yo quisiera invitarlos a que en donde estén, con mucha reverencia, nos coloquemos de rodillas. Vamos a pedir nuevamente la presencia del Señor en esta hora. Padre nuestro que está en los cielos, santo, santo, santo es su nombre, Padre. Le damos gracias porque usted es bueno y para siempre es su misericordia, porque nos ha dado en esta hora la oportunidad de poder reunirnos en diferentes lugares, Padre, y a través de este medio, con el único propósito de poder conocer, de seguir aprendiendo, de escuchar su voz. Y usted sabe que tenemos la intención en el corazón de servirle y pedimos que todo lo que vayamos a escuchar en esta hora pueda ser de mucha ayuda a nuestra vida espiritual. En especial yo me coloco en sus manos para que sea usted quien hable a través de mí, que los jóvenes no me escuchen, que las personas no me escuchen a mí, sino que sea usted hablando a cada uno de nuestros corazones. Ayúdenos a ser mansos y humildes para poder aceptar su voluntad y con su ayuda llevarla a la práctica. Pedimos y agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Ok, sábados atrás hemos estado hablando acerca de la armadura, ya vamos terminando, ya vamos concluyendo. Eh, Hemos hablado del calzado del Evangelio, hemos hablado de la espada de la verdad, hemos hablado de la coraza, del yelmo, del cinto. Hemos aprendido qué significa cada una de estas partes, pero yo creo que hemos aprendido algo especialmente, y es el hecho de que nadie puede tener solo una parte de la armadura. No puedo querer ser un soldado del Señor y solamente llevar mi espada a la pelea. No, eso es imposible. Debemos tener toda la armadura. Si no, no estamos aptos para la pelea. No podemos ir solo con el yelmo, solo con una parte de ella. Tenemos que ir todo completo, vestidos completamente de Cristo, porque eso es básicamente lo que representa la armadura del cristiano, Cristo en primera instancia. Y si había un personaje en la palabra del Señor que tenía que estar bien vestido con esta armadura, eran los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas eran portavoces del Señor. Ellos tenían que estar bien preparados porque eran los medios por los cuales el Señor hablaba. Y en esta tarde voy a compartir con ustedes la historia de un profeta. De hecho, el título de nuestro tema es Habla porque tu siervo oye. ¿Ok? Mantengamos eso en mente. Habla porque tu siervo oye. Tal vez alguien ya sabe de quién vamos a hablar. Para aquellos que no sepan, para aquellos que no hayan que no han estudiado esta parte de la escritura, no hayan escuchado esta historia, para ellos este personaje fue Samuel, sí, el profeta Samuel. Pero esta frase a mí se me hace interesante por el momento en el cual Samuel la dice. Porque más bien la edad que Samuel tenía cuando dijo esto, habla porque tu siervo oye. Aquellos que ya saben la historia, pues saben en qué momento la dijo, y para aquellos que no, vamos a hacer un pequeño repaso. De hecho, esta historia está en Primera de Samuel, capítulos del 1 al 3. Primera y Segunda de Samuel, pues básicamente hablan de la vida de Samuel, su trayectoria, lo que hizo por el pueblo y otras historias más. Sin embargo, los capítulos del 1 al 3 se enfocan en la niñez y la juventud de Samuel, y son en los que nos vamos a basar en esta tarde. Primera de Samuel del 1, capítulos 1 al 3 hablan de la historia de Samuel. Habla porque tu siervo oye. Allí el relato comienza hablándonos acerca de los padres de Samuel. ¿Recuerda quiénes eran? Eran Ana y Elcana. Estos dos personajes eran siervos del Señor. Ellos temían y servían al Señor. Especialmente Elcana se dice que era de descendencia levita. Él venía del linaje sacerdotal. Y junto con su esposa eran muy devotos. Ellos obedecían, temían y amaban al Señor. Sin embargo, podríamos decir, les faltaba algo. ¿Qué era eso que les faltaba? Es que no tenían hijos. Ellos no tenían hijos. Sin embargo, a ellos se les ocurre una idea. Les pasó algo similar a Abraham y a Sara. ¿Qué fue?
quisieron ayudar al Señor. ¿De qué forma? Pues se les ocurrió que el Cana podía tener otra esposa. ¿Para qué? Para que ella le diera hijos y su descendencia no terminara. Ellos hacen esto y ¿qué pasa? Desde ese momento, pues sí, la otra esposa de nombre Penina tuvo hijos. Sin embargo, cuando ella tiene hijos, este hecho llevó a que ella se creyera superior o mejor a Ana. ¿Por qué? Porque creía que era mayor favorecida que Ana, porque Ana pues no tenía hijos y ella sí. Entonces, ese momento, a partir de eso, empezó a haber una rencilla en el hogar de Elcana, entre ellas dos principalmente, y llevó a que el hogar de Elcana ya no fuera tan feliz como antes. Y eso es un hecho que debemos de tomar en cuenta, porque debemos de tener siempre en claro que cuando nosotros hacemos algo que aparentemente es bueno, que aparentemente va a tener resultados favorables, si eso que nosotros vamos a hacer, si la decisión que vamos a tomar, si lo que estamos por hacer implica transgredir alguno de los mandatos del Señor, tengamos por seguro que las consecuencias no van a ser buenas. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Y si eso implica violar un precepto del Señor, van a haber consecuencias malas. ¿Ok? Aunque así el Señor saque bendición de eso, siempre vamos a cosechar nuestras consecuencias. Y eso fue lo que le pasó a Ana y a Elcana. Desde ese momento su hogar ya no fue tan feliz. La historia dice que Elcana y su esposa y su familia iban cada año al templo a adorar. Y yo me imagino a Ana todos los años con la misma petición, y era la de tener un hijo. Sin embargo, en ese año, ella iba con el corazón más lleno de esta petición. Y dice la historia que cuando ella sube al templo a orar al Señor, ella derramó su corazón al Señor. En ese momento, alguien que la vio fue Elí, que era el sumo sacerdote, pues que oficiaba, que estaba a cargo del santuario en ese momento. Y cuando él la vio, como que sintió un poco de, como que no le cayó bien, ¿no? Como que la repudió porque dijo, ay, no, ha de estar borracha. De hecho, la palabra dice que la reprendió y le dijo, digiere tu vino. Sin embargo, Ana le dijo, no, Señor, yo no estoy borracha, yo no estoy ebria. Lo que tu sierva tiene es que tiene el corazón eh, cargado, tiene angustiado con una petición. Y pues ella le explica y ahora Eli le dice, bueno, si es así, pues que el Señor conceda la petición de tu corazón. Te dice que Ana y su familia regresaron a casa y ese año Jehová visitó a Ana. Ella concibió y dio a luz un hijo. A ese hijo le puso por nombre Samuel. Samuel significa pedido, demandado o recibido del Señor. Eso significa Samuel y es que fue precisamente eso lo que Ana pidió en su oración. Pidió de todo corazón un hijo. Sin embargo, cuando Ana hizo esta petición, también hizo una promesa. ¿Cuál fue esa promesa? Que si el Señor le da un hijo, iba a dedicar a ese hijo suyo al servicio de Dios todos los días de su vida. Entonces, fue una fuerte decisión, ¿verdad? Una fuerte promesa, no era cualquier cosa. Ese niño iba a ser nazareo, iba a ser consagrado al Señor. Entonces, la palabra del Señor dice que cuando Samuel tuvo la edad suficiente para ser separado de su madre, otras versiones, o eso se traduce también como cuando ya tuvo la edad de ser destetado, Samuel fue llevado al templo. Se calcula que esta edad fue entre los 3 y 5 años. Es impactante, ¿verdad? En esta edad, Samuel fue llevado al templo. Y esa historia, en lo personal, es una historia que a mí me enchina mucho la piel, me da mucho sentimiento, porque si nosotros logramos comprender la profundidad de esto, de hecho, la historia de Samuel es una historia que se recomienda para todos, no solamente es una historia para niños, no es una historia bien completa. Vamos a darnos cuenta si la estudiamos que tiene lecciones para todos. Tiene lecciones para madres, para padres en general, tiene lecciones para hijos, tiene lecciones para dirigentes, para todos. Todos sin excepción debemos de estudiar la historia de Samuel. Y les digo, esa historia me cautiva mucho porque trato de imaginarme esa escena. Y los invito a que se la imaginen también, porque yo me imagino a Samuel, recuerden, 3 a 5 años. No era mayor de edad, no era adolescente, no, de 3 a 5 años. Siendo llevado al templo, siendo separado de los brazos de su madre, no iba a separarse por un ratito,
No, no se iba a quedar allí un fin de semana. Y ahora imagínense a Ana también, no siendo una madre cualquiera en el sentido de que, pues tenía más hijos en quienes consolarse. No, era el hijo de su corazón. O sea, era todo su amor se descargaba en Samuel y ella tuvo que dejar a Samuel en el templo porque le había hecho una promesa al Señor y ella pues lo hacía de corazón. Sin embargo, esa escena cautiva, porque como les digo, Samuel no iba a pasar allí un fin de semana, una semana. Ana no lo iba a ver cada fin de mes, no, Ana lo iba a ver cada año. Cada año Ana subía al templo y veía a Samuel. Y esto es lo que a mí me llama mucho la atención, porque si nos damos cuenta, podemos decir en base a todo esto, de hecho el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas en el capítulo 55, hablando de la historia de Samuel, de su niñez, dice que apenas Samuel daba señales de inteligencia, Ana le enseñó el temor a Jehová. Y sabemos, como dice su palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y eso es algo que cada padre debe hacer. Apenas el niño está dando señales de inteligencia, lo primero que se le debe de inculcar es el temor y el amor a Jehová. Y eso fue lo que Ana hizo. Entonces, en base a todo esto, nosotros podemos tener la seguridad y podemos decir con toda la seguridad que a esa edad, a esa corta edad, Samuel comprendía cuál era su misión. Sabía Samuel, aún a esa corta edad, que tenía un propósito, que el Señor lo había llamado con un propósito. Dice allí la Filmina, Samuel a su corta edad comprendía cuál era su identidad y su misión. Samuel a su corta edad comprendía cuál era su identidad y su misión. La pregunta para nosotros hoy es, ¿y tú? ¿Comprendes cuál es tu misión? Madeline nos hablaba de esto en su tema hace un par de sábados atrás. Y sí, ella nos decía, ¿no? En realidad es una pregunta que tal vez a muchos nos dé como que, ay, no, como que es muy fuerte, no me la hagas mejor. Y sinceramente, yo a mis 22 años puedo decirles que hasta hace no mucho, esa pregunta dejó como que de darme pavor, porque sí era como que muy fuerte, ¿no? Espérate, apenas sé que existo y sé que me llamo Gardelli y como que ya está ahí, ¿verdad? Como que ya saber cuál es mi misión ya es mucha avaricia. Sin embargo, Samuel ya conocía cuál era su misión. Y es que hoy en día, tal vez, hoy en día nosotros vivimos en una sociedad tan confundida, tan distraída con tantas cosas, que muchos dicen ni siquiera saber qué son. Sin embargo, el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Joven amigo, a este mundo no solamente vinimos a, como se dice, a nacer, crecer, reproducirnos y morir. No, hay un propósito, hay una misión especial para cada uno de nosotros y el Señor quiere cumplir esa misión en nuestras vidas. Tenemos que tomar la decisión y permitirle al Señor que la haga. Decía Madeline en su tema, todos tenemos una y la misma misión, y es la de indicar el carácter de Dios en nuestras vidas. Y el tiempo se ha llegado. Esa es nuestra misión. Y Satanás lo sabe. Satanás sabe eso y por eso está tratando de distraernos de todas las formas posibles, porque quiere echar por tierra el carácter de Dios. Y nosotros hemos sido llamados para poder levantar el carácter de Dios, de poder ponerlo en alto a través de nuestra vida. Y tal vez alguien de ustedes diga, bueno, es que pues Samuel pudo, Samuel se mantuvo sin tacha, Samuel se mantuvo firme al Señor, pues vivía en el templo, ¿verdad? ¿Qué pecado puede haber en el templo? Estaba en el lugar, en un lugar santo, con el sumo sacerdote, pues no estaba rodeado de tentaciones, por eso Samuel pudo, ¿no? O sea, nosotros no podemos porque no estamos en una situación semejante a la de Samuel. Sin embargo, si nosotros pensamos de esa manera es porque no hemos estudiado la historia de Samuel, primero que nada. Y la otra es que esto no fue así. Escuchemos lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 618. Dice así: Samuel pasaba su juventud en el tabernáculo dedicado al culto a Dios, lo que ya hemos dicho. Sin embargo, dice esta gema, no estaba libre de influencias perversas ni de ejemplo pecaminoso. Y es que esto es una triste realidad, que mientras nosotros estemos en el mundo, todos sin excepción vamos a estar expuestos a las tentaciones del enemigo. Estamos expuestos. Él anda como león rugiendo buscando a quién devorar y no porque diga, no, es que esta persona
vive dentro de la iglesia, no, por eso pues ya no la toco. No, bueno fuera eso, ¿no? Pero no es así. Todos estamos expuestos a estas tentaciones y Samuel fue uno de ellos. Dice aquí que él no estaba libre de influencias perversas ni de ejemplo pecaminoso. Sigue diciendo, los hijos de Elí no temían a Dios ni honraban a su padre. Y pregunto, ¿quiénes eran los hijos de Elí? ¿Eran cualquier persona? No, eran los hijos del sumo sacerdote. Ante la sociedad, ellos tenían un cargo bastante elevado, pero aún así dice que ellos no temían ni honraban a Dios. Y esto tiene una lección para nosotros. Por eso les digo, la historia de Samuel tiene lecciones para todos. El hecho de portar un cargo elevado, un nombre elevado, no es garantía de nada, de absolutamente nada. Eso sí, conlleva más responsabilidad. Sin embargo, pues este es el claro ejemplo, ¿no? Los hijos de Elí ocupaban un alto cargo. Sin embargo, dice, no temían a Dios ni honraban mucho menos a su padre. Sigue diciendo, pero Samuel no buscaba la compañía de ellos, ni tampoco seguía sus malos caminos. Esta parte a mí me llamó muchísimo la atención, pero Samuel no buscaba la compañía de ellos. Una vez leyendo mensaje para los jóvenes, allí decía que si nosotros no somos lo suficientemente consagrados, lo suficientemente fuertes en el Señor, que no busquemos la compañía de los incrédulos. Yo me quedé, wow, porque ¿quién no tiene compañeros, amistades que no son creyentes, verdad? Creo que todos tenemos compañeros así. Sin embargo, la palabra del Señor decía que no, que si no somos lo suficientemente fuertes como para poder cambiar una conversación que se desvía hacia el mal, que mejor no nos juntemos con ellos, porque vamos a ser, no va a ser de bendición para nosotros y mucho menos para ellos. Entonces es fuerte y sin embargo Samuel lo hacía. Dice, Samuel no buscaba la compañía de ellos. Sigue diciendo la gema, se esforzaba constantemente por llegar a ser lo que Dios deseaba que fuese. Una prueba más de que Samuel comprendía que tenía una misión, de que sabía cuál era el propósito con el cual el Señor lo había llamado. Y meditando en esta parte, se me vino a la mente algo, porque Samuel comprendía su propósito y vamos a ponerlo, a compararlo con algo que es una carrera, porque pongamos que Samuel veía la meta. Samuel sabía que tenía una meta a la cual llegar. Y les pongo el ejemplo. En una carrera común y corriente, una carrera en la cual la persona va a ganarse algo materialmente, el corredor, sabemos que él ya tiene un camino bien trazado y sabe que va a llegar a una meta. Y más si esta carrera es la más importante de su vida, él le va a echar todas las ganas, ¿verdad? Así hay en el camino un puesto de hamburguesas, así hay en el camino una fiesta, así hay en el camino lo que sea, el corredor está centrado en llegar a la meta. ¿No es así? Sí, él está viendo la meta y no le importa si se cayó alguien por allá, si está su comida favorita por delante, si hay música por allá, a él no le va a importar nada de eso. A él le va a importar llegar solamente a la meta. Y eso es una lección para nosotros, porque si nosotros no tenemos una meta definida, si nosotros no tenemos un propósito bien marcado, si nosotros no vemos la meta, cualquier cosa en el camino nos va a distraer. Por más pequeña que sea esa cosa, nos va a distraer. Y es peligroso. Y si las cosas nos están distrayendo, eso quiere decir que no hemos entendido el propósito con el cual estamos aquí. Sigue diciendo, este es un privilegio que tiene todo joven. ¿Es un qué? Es un privilegio. Joven amigo, no veamos el dejar atrás lo que nos gusta como un sacrificio. Dice aquí, es un privilegio. Es un privilegio dejar todo aquello que nos está apartando del Señor. Y siguiendo con la comparación de la carrera, todo lo que este mundo nos ofrece es pasajero, es terrenal, es perecedero. Sin embargo, nuestra recompensa es eterna, es inmortal. Y es un privilegio, veámoslo así, como un privilegio dejar todo esto por aquel premio que no tiene comparación con todo lo que tiene este mundo. Dios siente agrado cuando aún los niñitos se entregan a su servicio. ¿Será que los niñitos también tienen una obra que hacer? Sí, ya lo vimos con el ejemplo de Daniel. Aún a su corta edad, ellos tienen una obra que hacer para el maestro.
Y cada uno de nosotros debemos de proponernos cada día hacer sonreír al Señor con nuestras acciones. Pasamos a la siguiente diapositiva. Igual, Patriarcas y Profetas, en la página, 618 nos dice, el mundo rebosa de influencias corruptoras. Las modas y las costumbres ejercen sobre los jóvenes una influencia poderosa. ¿Les afectan tantito? Dice el Gema. No, está dirigiéndose especialmente a los jóvenes y dice que todas estas distracciones, como son las modas, las costumbres, ejercen sobre nosotros una influencia poderosa. ¿Eso requiere de nosotros una vigilancia allí de vez en cuando? No. Requiere una vigilancia constante. A cada momento necesitamos estar alerta contra todas estas influencias corruptoras. Esta gema fue escrita aproximadamente hace más de 100 años y es bien interesante notar que en ese momento la escritora dice, la sierva del Señor dice, el mundo rebosa de influencias corruptoras. Hace más de 100 años. Hoy en día la ciencia y todo ha aumentado a un nivel bastante sorprendente y creo que hoy en día podemos decir que ya el mundo desborda de todo eso, de verdad, estamos llenos de todas esas influencias corruptoras. Sin embargo, aunque hay muchas de estas influencias, no todas afectan de manera directa a todos los grupos sociales, ¿no es así? ¿Por qué? Porque pongamos un ejemplo, aunque una influencia corruptora podrían ser los centros nocturnos, el cine y muchos los videojuegos, todo este tipo de cosas. Aunque son influencias corruptoras, no afectan a todos los grupos sociales. ¿A qué me refiero con esto? Que no vas a llevar a un bebé, por ejemplo, a los niños a un centro nocturno, ¿verdad? Ni siquiera pueden entrar allí, o al cine, rara vez, ¿no? Ellos no pueden entrar ahí. Entonces está afectando a un tipo de grupo social, ¿no es así? Sin embargo, hay otras que afectan a todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, y es la tecnología. Y es algo en lo cual vamos a meditar un poquito. Eh, la tecnología. Aquellos que ya me conocen saben que yo me enfoco más al área de la salud y que la mayoría de mis temas están relacionados con la salud y este no va a ser la excepción, así que vamos a hablar un poquito de salud también, pongamos mucha atención. Mm, Decíamos que una de las influencias corruptoras de hoy en día que más impacta es la tecnología. Sin embargo, pues los videojuegos son tecnología, la computadora es tecnología, todo eso es tecnología. Sin embargo, hay una cosa que nos atrapa más y es el teléfono celular. Porque aunque existen las computadoras, existen las tablets y todo este tipo de cosas, lo más práctico para usar y lo que hoy en día todos tienen es esto. Y de hecho hoy veníamos hablando con otros hermanitos y decíamos, bueno, pero es que no es lo mismo usar la compu para hacer ciertas cosas que el teléfono. Y decíamos, no, pero va a llegar un momento que esto va a suplir todo lo demás. Y te vas a adaptar a eso, porque tristemente nos acostumbramos a todo. Sin embargo, esto de verdad, como dice allí, es un arma de doble filo. De hecho, como les digo, esto impacta a casi todos los grupos sociales porque va desde los niños hasta los adultos. Dijera mi mamá en mi tiempo, en mi época, pues no habían eso y mucho menos que los ancianitos, los mayores usaran este tipo de cosas, pero hoy vemos ancianitos expertos en eso y también niños, bebés, porque como les digo, un bebé no lo llevas a un centro nocturno, pero sí le dan esto, sí le dan esto, le dan pantallas. ¿Es correcto? No, y vamos a ver el daño que esto está causando, el daño físico también que esto está causando. Sin embargo, como decíamos, el teléfono es un arma de doble filo. ¿Tiene ventajas? Sí, tiene ventajas. La primera de ellas es la comunicación. Una de las ventajas del teléfono celular es la comunicación. No podemos negarlo que nos ha ayudado para estar mejor comunicados. Nos sirve para una emergencia. Y por lo tanto, al haber mayor comunicación, también hay mayor predicación del evangelio, ¿no es así? De hecho, sin esto, lo que estamos haciendo ahora no sería posible. Si no tuviéramos el teléfono, la computadora y otras cosas, no sería posible. Entonces, nos ayuda con la predicación del evangelio. El hermano Emanuel Vallejos en un tema ya nos compartió esto y la importancia que esto tiene en la difusión del evangelio es muy interesante. Sin embargo, no solo tiene ventajas, sino que tristemente también tiene
desventajas. Y en ocasiones son mayores las desventajas que las ventajas si no los usamos correctamente. Desventajas que hay, y aquí ya vamos entrando más en salud, hay desventajas físicas. Estos son los efectos dañinos que el celular, el uso excesivo o el uso del celular tiene en nuestro en nuestro organismo físico. La primera de ellas son deformaciones y se van a quedar como que el teléfono me va a deformar el cuerpo. Sí, hay dos partes, y eso lo vine meditando, hay dos cosas especialmente, dos partes de nuestra estructura física que el teléfono está dañando, está deformando. Una de ellas, la principal, es la columna vertebral. Desde el cuello, desde las cervicales hasta la parte baja, que son las lumbares, se ha visto que ahora hay más deformaciones, hay más y por consecuencia hay más dolor, una postura incorrecta, ya hay personas más jorobaditas porque todo el tiempo estamos así, entonces hay problemas físicos, los hay. La columna, y vemos lo importante que es la columna. Allí está la médula espinal, el sistema nervioso periférico que va a mandar todas las señales a nuestro cuerpo, y si eso no está funcionando correctamente, van a haber problemas. Entonces hay deformaciones. Primero en la columna, y la siguiente que por experiencia y yo me pude dar cuenta en mí, son en las manos. Yo no sé ustedes si lo han analizado, y les voy a compartir algo que me pasó, porque en una ocasión yo estaba viendo el teléfono. Sinceramente, ya había sido, supongo, ya había pasado un buen rato viendo el teléfono, y de repente, pues yo no sé ustedes, pero yo lo agarraba así. Ya trato de no agarrarlo así. En una ocasión les digo, yo estaba con el teléfono y de repente, pues como que me dolió la mano. Y me quedé analizando mi dedito, el dedo meñique, y yo dije, pues sí, ya tenía marcado el teléfono, ya estaba ceñido, y como que me vi el dedo un poco chueco, y yo dije, ¿será que así vino de fábrica o no estaba así? Y bueno, pues dije yo, bueno, ya lo agarré de diferente forma, pero seguí viendo, ¿no? O sea, no dejé el teléfono a un lado, nomás lo agarré diferente y pues seguí. Sin embargo, como por casualidad, que nada es casualidad. Yo siempre digo, todo lo que nos pasa así que decimos, pues reprensión por casualidad, no. Es el Señor el que nos está reprendiendo, el que nos está haciendo ver las cosas. Y en esa ocasión yo recuerdo que me di cuenta de mi dedo, cambié de posición, seguí viendo y me apareció así otro video que hablaba precisamente de eso, del dedo. De hecho, le han puesto como nombre a esto creo que le pusieron el dedo smartphone, el dedo celular, el dedo millennial, y ahí había muchas personas comentando que sí, efectivamente, su dedo se está deformando. Y yo dije, wow, no puede ser que también tenga un impacto bastante fuerte en nuestro organismo físico a llegar al punto de deformarlo. Creo que están de fiesta. Han llegado al punto de deformarlo. Recordemos que somos templo del Señor. Bueno fuera, ¿no? Todavía habría excusa que se nos deformaran las manos de tanto tener la palabra del Señor, ¿verdad? Todavía. Pero de estar viendo el teléfono y más si estamos viendo cosas que no nos edifican, creo que hay que considerar eso. Así que deformaciones físicas nos está causando el teléfono. Siguiente, afecta la visión. Afecta la vista o la visión, ojos cansados, resecos, irritados, visión borrosa. Y otra pequeña experiencia fue que yo me he dado cuenta de esto porque a mí me afecta. A principio, a principio fue algo que no quería aceptar, pero luego pues me di cuenta que sí, que a partir de estar usando tanto esto, pues ya empezaba a tener síntomas en los ojos. Y hace no mucho tiempo yo me preguntaba cómo, bueno, más bien me había dado cuenta de que hoy en día las personas usan más lentes que antes. Yo no sé si alguien lo había notado, pero yo apenas lo noté. Y las personas usan más lentes ahora que antes. De hecho, estaba analizando, yo en la prepa, pues el grupito de amigos, ¿no? Éramos cuatro. De esos cuatro, solamente uno usaba lentes porque desgraciadamente tuvo un accidente en el ojo y pues tenía que usar lentes. Se entendía, ¿verdad? Pero era uno de cuatro. Hoy, en la actualidad, son 3 de 4. La única que no usa lentes soy yo. Yo digo, ¿cómo ha pasado esto?
cómo es que han empezado a surgir más enfermedades en los ojos, que miopía y que tantas otras cosas más. Y si nos damos cuenta, debemos de aceptar y reconocer que parte de ese daño es causado por el teléfono. Y los estudios lo muestran. Investiguen, les animo a investigar y nos vamos a dar cuenta de esto. Tercer punto, trastornos del sueño. Hay que reconocer que pasamos mucho tiempo en el teléfono y muchas veces estamos robando el sueño. Nos dormimos demasiado tarde por estar con esto y a veces nuestro estilo de vida hace que nos durmamos súper tarde y nos levantemos temprano para ir al trabajo o hacer las actividades, entonces no descansamos. Ahí hay un dato, estuve leyendo por allí que se recomienda que dejemos de usar el teléfono por lo menos 2 horas antes de irnos a dormir, por lo menos. Entonces, dejar de usarlo. ¿Por qué? Porque esas radiaciones hacen que nuestro cerebro esté activo y no descanse. Entonces, 2 horas antes de irnos a acostar, desactivar esto. Si podemos más, pues mucho que mejor, ¿no? Y por lo menos 1 hora después de despertar, no, muchas veces lo que hacemos es hasta dejamos el teléfono al lado y lo primero que hacemos antes de darle gracias al Señor y de hacer cualquier otra cosa, a ver quién mandó mensajito, a ver qué hay de nuevo. No, eso está dañando nuestra mente, todo nuestro sistema físico. Hay estudios que comprueban que cuando nosotros nos despertamos, como que nuestro cerebro todavía se está acoplando, está agarrando su ritmo, dijéramos. Y si nosotros en ese momento usamos el teléfono, como que rompemos ese ciclo y tiene muchas afectaciones. Hace que estemos de mal humor, hace que estemos cansados, hay varios síntomas allí. Entonces, una de las causas es esto. Así que recuerden estas dos recomendaciones. 2 horas antes de dormir, dejar el teléfono y por lo menos una hora después de dormir también, no tener contacto con él. Otro punto por allí, el número 4, aumento del estrés. Y el último punto son los efectos en la salud mental. Pueden causar ansiedad y depresión también. Entonces, estos son algunos. Si nosotros investigamos, hay muchos efectos más. Sin embargo, estos son algunos de los más sobresalientes. Y vamos a enfocar o enfatizar el último punto, que es el efecto en la salud mental. ¿Será que de verdad tiene un impacto el teléfono sobre la salud mental? Sí, la respuesta es sí. La siguiente diapositiva. Allí podemos ver un esquema, un dibujo del cerebro. Y en la parte derecha dice el lóbulo frontal, especialmente en la corteza prefrontal, que de hecho en el dibujo ustedes pueden ver que es la parte de enfrente del cerebro. A eso se le conoce como lóbulo frontal. Y ese lóbulo frontal está dividido en otras partes, entre ellas la corteza prefrontal. A estas dos cosas, al lóbulo frontal, pero especialmente la corteza prefrontal, así como al hemisferio izquierdo y otras áreas cerebrales, conforman lo que se le conoce como el centro de la razón. ¿Será importante esa parte del cerebro especialmente? Sí. ¿Por qué? Porque tiene funciones muy, muy interesantes e importantes y cruciales también. ¿Cuáles son algunas de sus funciones? Son la toma de decisiones, razonamiento, la siguiente diapositiva, razonamiento y resolución de problemas, planeación y organización, control de impulsos y regulación emocional. Cognición social y expresión de la personalidad. Esas son algunas de las funciones de la corteza prefrontal, sin embargo, y todas ellas son importantes. La toma de decisiones. ¿Será que el hecho de que no sepamos tomar decisiones es porque nuestra corteza prefrontal está afectada? Puede ser. ¿Y será que la razón es esto? También puede ser una de las razones. Entonces, estas funciones son muy importantes y se llevan a cabo en el lóbulo frontal. Yo creo que todos hemos escuchado decir que el lóbulo frontal es la parte en la cual el Señor tiene comunicación con el hombre. De hecho, es precisamente por eso, porque es la parte del cerebro en donde se lleva a cabo la concentración, la toma de decisiones, la conciencia, todo esto tiene lugar allí. ¿Será importante entonces mantenerla saludable? Llenarla de cosas que la hagan crecer, desarrollarse y lo contrario de que cosas que la degraden. Sí, es muy importante esta parte del cerebro. De hecho, se dice, bueno, no se dice,
dependiendo quién esté gobernando esa parte del cerebro, es cómo nosotros vamos a hacer. Si la está gobernando Cristo, van a haber buenos resultados, se van a manifestar los frutos del Espíritu, pero si Satanás está gobernando esa parte, también se va a hacer notorio. Pasamos a la siguiente diapositiva porque ya vimos sus funciones. Ahora, ¿será que el teléfono celular está causando afectaciones en esta parte del cerebro? Sí, y ahí hay una lista de algunas cosas que son causadas por el uso excesivo del teléfono. ¿Cómo impacta a la corteza prefrontal? Dice que hay una disminución de la atención y la concentración. Hoy en día ha aumentado mucho los casos de niños hiperactivos, niños con déficit de atención y muchas cosas de estas. Sin embargo, la causa, si nos damos cuenta, es el teléfono en gran parte. Sin embargo, porque esos problemas se han aumentado ahora que el teléfono y el uso del teléfono y de la tecnología ha aumentado. Antes no había eso, ¿verdad? Porque no había teléfono, dijeron por allí. Entonces, hay una disminución de la atención y la concentración, hay una alteración de la memoria. Ay, es que personas jóvenes y todo se nos olvida, ¿no? Como que ahora yo me pregunto cuando lleguemos a grandes, si es que llegamos, creo que ya no nos vamos a acordar de nada, ¿no? Tristemente, hoy ha habido una alteración en la memoria, reducción de la capacidad para dormir también. Y lo que me llamó la atención es que hay una dependencia emocional. O sea, afecta lo físico, lo mental y lo espiritual también. Abarca todo. Y el teléfono está afectando todas esas partes. El uso excesivo puede llevar a problemas de salud mental, como ansiedad y depresión, y afectar la regulación emocional. Entonces, una de las cosas que nos está afectando directamente para, en pocas palabras, no tener una buena comunicación con el Señor tenemos que aceptarlo, es el uso del teléfono. Como dijimos, es un arma de doble filo, sí, pero muchas veces nos gana el hacer lo incorrecto. Pero ¿qué tiene de malo ver un videíto? La cosa es que cuando nosotros nos colocamos en el terreno del enemigo, estamos en sus manos. Y ese videíto de 2 minutos, 1 minuto, se vuelven 10 y se pasa 1 hora, se pasan 2 horas, se pasa tiempo importante, tiempo tan sagrado de poder nosotros haberlo dedicado a nuestra consagración. Entonces, nos está afectando de manera grande, no solamente en el aspecto físico, que ya vimos, hay afectaciones físicas, hay deformaciones físicas, nos afecta el sueño y por ende todas las funciones en nuestro organismo, no solamente eso, sino que nos está afectando emocionalmente, ya lo dice. Hay más personas deprimidas con ansiedad por el uso del teléfono, es que no le han dado like a la foto, es que no han compartido mi publicación, es que nadie reaccionó y te mantiene en un constante estrés, una ansiedad por no encajar en la sociedad también. Las modas, como decíamos, hoy la moda ya no es solamente la ropa, la moda es un baile en las redes sociales, es, no sé, usar tantas cosas más. Entonces, todo eso está causando daños en nuestro organismo físico, mental y por consecuencia el espiritual. El más importante de todos es el espiritual y hay consecuencias. La pregunta es, entonces, si en la corteza prefrontal, en el óvulo frontal, el Señor se comunica y hoy en día no está habiendo una comunicación porque la corteza prefrontal está dormida, podamos decirlo de esa forma, con todas estas distracciones, la voz del Señor ya no se está escuchando. Ya no estamos escuchando la voz del Señor porque eso está bloqueado. El control lo tiene el enemigo. Sabemos que al enemigo solamente le basta 1% para tomar posesión de todo. Y el Señor pide y demanda de nosotros un 100% completo. Entonces, ya nos está escuchando la voz del Señor tristemente por el abuso que hacemos de estas cosas. La pregunta es, ¿será necesario escuchar la voz del Señor? ¿Será indispensable? Claro que sí. Sin su guía, nosotros no podemos llegar a ninguna parte. Sin escuchar su voz, lo que Él demanda de nosotros, nosotros no podemos avanzar. Vamos a volver a la historia de Samuel y con eso vamos a ir terminando. La siguiente diapositiva es una cita bíblica, primera de Samuel 3:1. Nos dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí.
Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Esta parte me llamó mucho la atención, porque eso quiere decir que ya de por sí la historia de Samuel era bien interesante, ¿verdad? Su historia era muy interesante. Sin embargo, esta parte hace todavía de la vida de Samuel más especial y del llamado de Samuel más especial, porque al igual que muchos otros personajes, Samuel no fue llamado en cualquier tiempo, no. Dice que en el tiempo de Samuel, en esos días, escaseaba la palabra de Jehová. No había visión con frecuencia. Y recordemos que en ese entonces Jehová les hablaba frecuentemente por visiones. Sin embargo, en el tiempo de Samuel dice que escaseaba eso. El comentario bíblico adventista, y ya no lo puse allí, el, hablando acerca de este pasaje, dice que la razón por la cual ya no había esa frecuencia en las visiones, por la cual ya no había palabra del Señor entre el pueblo, era, se los voy a leer, dicen, esto no implicaba que el Señor no estuviera dispuesto a guiar a su pueblo. Recordemos que el Señor siempre quiere, está en la mayor disposición de guiarnos. Y esta no era la excepción, él quería dirigir a su pueblo, era su pueblo escogido. Sin embargo, dice aquí, es evidente que entonces las percepciones espirituales e intelectuales de Israel habían decaído mucho. El Señor ya no se comunicaba con ellos, no porque Él ya no quisiera comunicarse con ellos, Él quería y anhelaba y estaba dispuesto a hacerlo. El problema era el pueblo, que se había decaído tanto que su percepción, que su corteza prefrontal había sido bloqueada por, tal vez en ese entonces no había tecnología como ahora, pero sí habían otras distracciones. Y su mente había sido bloqueado con eso, habían decaído tanto que ya no escuchaban la voz del Señor, que el Señor no podía hablarles, no podía cumplir el propósito con el cual Él había señalado y los había hecho su pueblo escogido. ¿Será que estamos en ese momento también nosotros? La respuesta es sí. Podemos ver a nuestro alrededor que muy pocas veces se escucha la voz del Señor. Es muy raro escuchar la voz del Señor. ¿Por qué? Porque hemos decidido hacer uso de todo esto. Y como hemos visto, hemos dañado nuestra mente, la hemos incapacitado para poder ser impresionada por la voz del Señor. ¿Y será que el Señor ya no nos quiere dar de su palabra? ¿Ya no quiere que escuchemos su voz? Él sí lo quiere hacer. Como dice acá, Él siempre ha estado dispuesto a hacerlo y está esperando hacerlo. El problema somos nosotros, nos hemos incapacitado. Y ese tiempo, jóvenes, es un tiempo solemne. Vivimos en un tiempo lleno de distracciones, que la mente está embotada, la mente de las personas a nuestro alrededor y la nuestra, puede ser nuestro caso, puede estar embotada. Sin embargo, el Señor hoy nos hace ese llamado, porque quiere, hemos escuchado decir que debemos ser los Elías modernos, debemos ser Juan el Bautista moderno. Sin embargo, hoy vamos a añadir que debemos de ser también un Samuel moderno. ¿Por qué? Porque así como Samuel escuchó la voz del Señor, cuando ya no había voz del Señor por la necedad del pueblo, Él también quiere que hoy en día nosotros seamos niños, seamos jóvenes, seamos personas adultas escuchando la voz del Señor. Pero para poder escuchar la voz del Señor, ya dijimos, tenemos que hacer a un lado todo lo que nos está distrayendo, todo lo que está perjudicando nuestra corteza, nuestra, sí, corteza prefrontal, nuestro lóbulo frontal, todo lo que nos está perjudicando, debemos hacer un lado. Y como ya dijimos antes, no lo veamos como un sacrificio, lo veamos como un privilegio. Preservarnos delante del Señor. Samuel, al igual que Daniel, tomaron la decisión de no contaminarse. Y el Señor hoy nos está llamando a eso, a tomar la decisión de mantenernos sin mancha en medio de todo lo que prevalece en este mundo, mantenernos sin mancha delante de su presencia, porque Él también quiere hacer una obra en nosotros y por nosotros, como lo hizo con Samuel. Vamos a terminar con la siguiente gema. Patriarcas y Profetas, capítulo 55, nos dice: los jóvenes de nuestro tiempo pueden, los jóvenes de nuestro tiempo pueden hacerse tan valiosos a los ojos de Dios como lo fue Samuel. Tal vez digamos, ¿no? Alguno de nosotros, ay, yo hubiera querido ser Samuel, ese privilegio, ese hombre al cual el Señor le hablaba.
Pero dice la Gema que nosotros podemos ser tan valiosos ante los ojos del Señor como lo fue Samuel. ¡Qué privilegio! Si conservan fielmente su integridad cristiana, pueden ejercer una influencia poderosa en la obra de reforma. Si queremos ejercer esa influencia, si queremos ejercer este testimonio por el cual el Evangelio va a ser predicado y la venida del Señor va a ser pronto, necesitamos ser íntegros en cada aspecto de nuestra vida. En donde quiera que vayamos y con quiera nosotros estemos, debemos ser íntegros. Hombres tales se necesitan hoy, mañana, de aquí a un año, de aquí a 10 años, no, se necesitan hoy. Dios tiene una obra especial para cada uno de ellos. Tiene un propósito especial para cada uno de nosotros, para la vida de cada uno de nosotros. Como dijimos hoy, nosotros no estamos aquí por casualidad. Muchas veces nos sentimos vacíos, como que nuestra vida no tiene sentido, no tiene valor. Pero joven, el Señor dice hoy que tiene un propósito para ti, para mí y para cada uno de nosotros. Jamás lograron los hombres resultados más grandes en favor de Dios y de la humanidad que los que pueden lograr en esta época nuestra, quienes sean fieles al cometido que Dios les ha confiado. El Señor quiere hacer una obra poderosa en cada uno de nosotros, pero necesitamos hoy tomar la decisión de servirle únicamente a Él y hacer a un lado todo aquellos que nos está estorbando, que nos está distrayendo. Y si esto es una de las razones, pues debemos de pedirle al Señor fortaleza para que nos ayude a hacer un lado. Solos no vamos a poder, pero Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y cierro con la gema, una de mis gemas favoritas, en mensaje para los jóvenes, porque con semejante ejército de obrero, como el que nuestros jóvenes bien preparados pudieran proveer, cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Que el Señor los bendiga. Bien, jóvenes, vamos a despedir con una oración. Nuevamente, con mucha reverencia, voy a invitarlos a que nos coloquemos de rodillas donde estemos. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santo es su nombre. Le damos gracias, Padre, porque su amor es grande, porque su misericordia se renuevan cada día y prueba de ello es que estamos con bien, pero también prueba de ello es el hecho de que nos da la oportunidad de escuchar su palabra, de escuchar su voz. Sabemos que nuestra mente se embota por las cosas de este mundo, pero en su infinito amor y misericordia nos ha preservado todavía el privilegio de escuchar su voz. Ayúdenos a cada día a tomar la decisión de servirle, que el mensaje que usted tuvo para nosotros en esta tarde no regrese vacío, sino que se quede en nuestras mentes, que pueda hacer la obra que necesita en nosotros con el propósito de que su misión sea cumplida en nuestras vidas. Ayúdenos a hacer de bendición donde quiera que vayamos, que su nombre en nuestras vidas, lejos de ser vituperado, sea honrado y glorificado. Y que al igual que Samuel y que otros patriarcas, otros profetas, otros personajes, nosotros también podamos brillar en este mundo de oscuridad, que sea Cristo el que brilla en nosotros y su nombre, su carácter sean conocidos por aquellos que no le conocen y que también ellos puedan hacer decisiones para vida eterna. Pedimos y agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, agradecemos a Gardeli por ese tema, ha sido de mucha bendición. Sigamos repasando, sigamos aprendiendo y pidiéndole al Señor que nos ayude a poder ser obreros, que ayudemos, no solamente estemos esperando, sino estemos apresurando también su venida. Entonces, saludos a todos por allí, que tengan una feliz semana y con la ayuda de Dios nos vemos el próximo sábado.